Primero quiero agradecer a los organizadores, en especial a la doctora Alejandra Rosales, por la invitación para participar en el primer simposio virtual de salud mental para el adulto mayor, retos y oportunidades. Yo soy la doctora Marta Silvia Solís Ortiz y del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Guanajuato y les voy a hablar sobre las deficiencias nutricionales y depresión en las personas adultas mayores. El simposio es de adultos mayores. Bueno, ¿quiénes son las personas adultas mayores? Según la Organización Mundial de la Salud, se considera a una persona como de la tercera edad a partir de los 60 años en países de bajos y medianos ingresos, mientras que en los países con altos ingresos, una persona mayor de 65 años se considera adulto mayor. En nuestro país esta edad coincide con la jubilación de las personas en la mayoría de los casos. De acuerdo a la encuesta nacional de la dinámica demográfica en México, hay 15.4 millones de adultos mayores, es decir, personas de 60 años o más. Se espera que estas cifras vayan en aumento en los próximos años. Y debemos tener en cuenta que México es un país joven, pues la edad promedio de los habitantes es de 29 años. La distribución por edades y género entre los adultos mayores la podemos ver en esta gráfica, en la que las barras representan a los hombres y a las mujeres. En el primer bloque de edad de 60 a 69 años, la distribución entre hombres y mujeres es muy similar. En el siguiente bloque de edad de 70 a 79, la distribución entre los hombres y mujeres es muy similar. Y en el bloque de 80 y más, las mujeres tienden a ser un poco más, pero las diferencias no son muy grandes. Y menciono esto porque se ha descrito que la depresión es más prevalente en las mujeres que en los hombres. Bueno, pues esta etapa del adulto mayor es una etapa de plenitud. En esta etapa, pues realizan muchas actividades. Algunos todavía siguen insertados en el mercado laboral, siguen administrando sus negocios, les enseñan a los jóvenes, otros siguen dando clases en las universidades, enseñando también a otros adultos mayores, y otros se dedican a los negocios desde la casa por internet. Esto no nada más mujeres, sino hombres. Bueno, y en la actualidad también muchos jóvenes realizan este tipo de actividades. Esto fue después de la pandemia o durante la pandemia. Otras adultas mayores cuidan a los nietos o realizan actividades recreativas. En los DIF gerontológicos, los cuales hay 1 o 2 en cada ciudad, estos DIF brindan atención en salud y entretenimiento a las personas. Bueno, la mayoría de las que acuden ahí son mujeres. Y también, bueno, hacer ejercicio pues es recomendable a cualquier edad y más después de los 60 años. Aquí aprovecho la oportunidad para mencionar que en las personas adultas mayores es mejor que hagan actividades. Es mejor estar ocupado que no hacer nada. Esto es muy importante, no solo para mantener la salud física, sino también la salud mental y emocional. Sin embargo, esta maravillosa edad en algunas ocasiones viene acompañada de problemas de salud, debido a que hay adultos mayores que son más vulnerables a enfermarse que otros. De esta forma, pues muchos estudios han detectado enfermedades crónicas y comunes que presentan los adultos mayores que tienen un coste elevado para los sistemas de salud. Nosotros, en un estudio que realizamos en un grupo de mujeres adultas mayores mexicanas, detectamos que las enfermedades más prevalentes fueron hipertensión, artritis, osteoporosis, ginecológicas, que incluían pues cáncer de ovario, de útero, cirugías. Por lo menos una cirugía nos reportaron algunas de las, se habían realizado una cirugía, por lo menos una.
problemas del riñón, diabetes, todas estas pues son enfermedades que van acompañadas de depresión. Los adultos mayores también son más susceptibles al COVID-19. ¿Por qué? Pues porque padecen enfermedades como la diabetes que ya mencioné, enfermedades crónicas como la hipertensión que también ya mencioné, cánceres, tienen bronquitis, problemas pulmonares, artritis, lupus eritematoso, trasplantes que disminuyen las defensas del cuerpo, todos los hacen más susceptibles a que el COVID-19 ingrese al organismo y cause pues, esta enfermedad terrible. Los adultos mayores también son susceptibles de padecer depresión. Pero, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira, pesimismo, desesperanza, frustración, baja autoestima, reducción de la energía y vitalidad, lentificación del pensamiento, pérdida del apetito y alteraciones del sueño interfieren con la vida diaria durante semanas o por más tiempo. Los síntomas depresivos se clasifican en mínimos, moderados y severos. En los casos de depresión mayor ya requieren de tratamiento farmacológico y esto puede ser a cualquier edad y en cualquier género. En México, estudios reportan que este es el trastorno afectivo más frecuente en personas mayores de 60 años. Esto es, en un 15 a 20% en la población ambulatoria, incrementándose hasta en 25 a 40% en la hospitalizada. Otra cosa que se ha deducido de todos los estudios es que la depresión es más prevalente en las mujeres que en los hombres. De ahí la importancia que ha tenido a lo largo de muchos estudios de estudiar a este grupo de mujeres como un foco de atención. Las causas de la depresión pues son multifactoriales. Van desde factores genéticos, puesto que se han detectado genes de la depresión, las cuales se transmiten pues de los padres a los hijos, etcétera, y que se correlacionan fuertemente con la depresión y que más o menos explican como el 5%. Hay factores hormonales. Durante el ciclo menstrual hay mujeres que se deprimen en la etapa premenstrual. En la posmenopausia, los síntomas depresivos son muy frecuentes cuando disminuyen los niveles hormonales como los estrógenos. También se ha reportado que en el posparto también hay problemas de depresión. También hay problemas psicológicos. Otra de las causas son nutricionales, los cuales se ha puesto mucha atención al estado nutricio de las personas, pues algunas deficiencias alimenticias se asocian con depresión. Y es aquí yo donde voy a hacer mucho hincapié y me voy a enfocar en esta plática. Y también hay causas bioquímicas que se relacionan con los neurotransmisores que fabrica el cerebro, porque bajos niveles de ciertos neurotransmisores se han asociado con depresión. En los adultos mayores, los cambios en la vida pueden incrementar el riesgo de depresión o llevar a que la depresión existente empeore. Y también se pueden traducir como causas. Algunos de estos cambios son mudanzas del hogar. Cuando ya los hijos no pueden cuidar al adulto mayor, a los padres, pues los mudan a una casa hogar, llámese asilo o casa de día, etcétera, para su cuidado. Y aunque los adultos mayores están ahí pues, con comodidades, pues tienen su cuarto, tienen la asistencia médica, nutriólogos, psicólogos, enfermera, pues están solos. Y de ahí que tengan este sentimiento de abandono que se traduce como depresión. Otra de las causas puede ser el dolor o padecimiento crónico. Ya vimos que una de las enfermedades crónicas que padecen es la artritis,
y esa genera mucho dolor en las articulaciones. Y bueno, pues estar con dolor todo el tiempo, pues también hace que tengan estos sentimientos de depresión. Cuando los hijos se van y dejan el hogar, también viene este sentimiento de desesperanza, de abandono, de depresión, y esto es muy frecuente ya cerca de la menopausia o de la posmenopausia, y en estudios de menopausia pues se ha descrito como el síndrome del nido vacío. Otra de las causas, pues cuando el cónyuge muere y amigos cercanos también se empiezan a morir, entonces pues el sentimiento de depresión pues en los adultos mayores pues piensan que pues ya pronto se les acerca la hora. La pérdida de la independencia, pues sí, también depender de terceras personas para el cuidado, pues produce depresión. Como la inmovilidad, el no poderse desplazar por sí solo, estar atado a una silla de ruedas, a una cama y dependiente de los adultos, de las otras personas, pues se traduce todo esto como sentimientos de depresión. Últimamente se ha hablado mucho del abandono en el que están muchos de los adultos mayores en las calles o solos, y también la violencia familiar que también induce depresión. Eh, esto también ha sido ya también foco de atención para los estudiosos de la depresión en el adulto mayor. En la investigación sobre depresión nos encontramos con el problema de evaluación de la depresión debido a que es multifactorial. Por eso, para poder atender la depresión en las personas adultas mayores, tenemos primero que saber cómo evaluarla de una manera objetiva para prevenir y dar tratamiento. Como podemos ver, la depresión en las personas adultas mayores es multifactorial, lo cual hace difícil de evaluar. Sin embargo, deficiencias en algunos aminoácidos involucrados en el metabolismo cerebral pueden ser factores relevantes para la alteración del estado de ánimo. Y es en este punto en donde yo me enfoco en el estudio que les voy a contar más adelante. ¿Pero qué son los aminoácidos? Bueno, ahorita un poco de biología y de química. Los aminoácidos son moléculas que contienen un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral que varía entre los diferentes aminoácidos y que forman a las proteínas del cuerpo. En los libros y en muchos estudios se han descrito 9 que son aminoácidos esenciales porque el cuerpo no puede fabricarlos y son tomados de la dieta. ¿Cuáles son? Pues son la histidina, la isoleucina, la leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. También se han descrito que hay aminoácidos no esenciales, que el cuerpo puede producirlos de alguna manera, que incluyen alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, citrulina, cisteína, GABA, glutamato, glutamina, tirosina, glicina, prolina y serina. Pues todos esos aminoácidos tienen un papel en las proteínas y son muy importantes que tengamos suficientes de estas proteínas en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque los aminoácidos son fundamentales para la vida, ya que son componentes básicos de la síntesis de proteínas para procesos estructurales y metabólicos. Somos proteínas, nuestras células tienen una capa de proteínas, de ahí la gran importancia que consumamos proteínas. Algunos estudios científicos han reportado una deficiencia de triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo no puede producir y que es tomado de la dieta, que está asociado con mayor depresión. En la imagen podemos ver, las neuronas necesitan del triptófano proveniente de la dieta para sintetizar serotonina. En la imagen podemos ver una neurona presináptica
y una neurona postsináptica que muestra cómo se fabrica la serotonina a partir del triptófano que se toma de los alimentos, porque el cerebro no puede fabricarlos. Una vez que el triptófano ingresa a la neurona a través de una serie de pasos enzimáticos, se fabrica serotonina, la cual es almacenada en vesículas sinápticas y se quedan almacenadas hasta que el sistema, el cerebro lo necesite y entonces se avanza hacia la membrana, se fusiona y se abre para liberar el neurotransmisor y que es captado por los receptores serotonérgicos en la neurona postsináptica y lleva a cabo sus procesos, sus acciones. Aquella serotonina que no es utilizada es recapturada a través de otro proceso y vuelve a ingresar a la neurona presináptica y es almacenada en las vesículas para su uso posterior. Y otra parte tiene una función de retroalimentación y de plasticidad sináptica. Así, bajos niveles de serotonina liberada en el espacio sináptico se ha asociado con depresión. ¿Pero qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo y las emociones. La vía serotonérgica incluye muchas estructuras cerebrales involucradas en la emoción. En la emoción podemos ver, por ejemplo, los núcleos de Rafe pues son los núcleos que más serotonina fabrican. Y vemos la amígdala, es esta bolita en la que es donde se llevan a cabo el procesamiento de las emociones. Y de ahí salen muchas vías que van a las diferentes partes del cerebro para llevar a cabo el procesamiento emocional. El aumento de serotonina en el cerebro genera sensaciones de bienestar y relajación. Por eso, una disminución de serotonina en el cerebro, pues genera síntomas depresivos. De ahí la importancia de consumir, ¿qué? Triptófano. Hay evidencias científicas que sugieren que la nutrición con alimentos ricos en serotonina en personas con depresión muestran una mejoría. ¿Qué alimentos son estos? Bueno, pues la carne, el pollo, el cerdo, la leche, los quesos, el yogur, cremas, los huevos. Todos estos alimentos contienen triptófano, aminoácido esencial que se requiere para fabricar serotonina. Esto no quiere decir necesariamente que si yo me como un bistec y un vaso de leche, se me va a quitar la depresión. No, lo que va a pasar es que a medida que yo consuma estos alimentos con mayor frecuencia, me voy a sentir mejor y probablemente me disminuyan los síntomas depresivos. Otros estudios también han reportado bajos niveles de otros aminoácidos como la metionina, la fenilalanina, tirosina, GABA, dopamina, tiramina, quinunenina en personas con depresión. Como les decía, todos estos aminoácidos tienen un papel fundamental en los procesos metabólicos y cerebrales y por lo tanto una disminución pues va a traer problemas de salud y sobre todo de depresión. De ahí la importancia de una buena alimentación para prevenir, tratar y disminuir la depresión. Dentro de este contexto de la alimentación y nutrición, nosotros hicimos un estudio con mujeres adultas mayores y les medimos 19 aminoácidos y síntomas depresivos. Y aquí ya está el artículo publicado en el año 2021. Además, aplicamos un análisis discriminante, que es una herramienta estadística que nos permite deducir quiénes pertenecen a qué grupo. Vamos a ver de qué se trató el estudio. Nosotros evaluamos a un grupo de 97 mujeres adultas mayores entre 65 y 79 años de edad que asisten a realizar actividades recreativas a un centro geriátrico en la ciudad de León, Guanajuato. Elegimos a mujeres
En primer lugar, porque hay antecedentes de que la depresión es más prevalente en las mujeres que en los hombres y porque a este centro recreativo acuden más mujeres que hombres. Entonces, pues nos resultó muy factible pues realizar este tipo de estudio. Además, a las mujeres adultas mayores les tomamos una muestra de sangre para medir 19 aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Y esto, con esa muestra de sangre, después a través de aparatos específicos y de químicos específicos, pues se determinaron la concentración de cada uno de estos aminoácidos. También medimos la depresión usando escalas, cuestionarios para medir la depresión. En este caso nosotros usamos la escala de depresión geriátrica, el GDS, que es una escala sumamente utilizada no solo en México, sino en muchos países para estudiar y detectar síntomas depresivos en el adulto mayor. Las mujeres adultas mayores, de acuerdo a sus síntomas depresivos detectados en los cuestionarios, los dividimos en dos grupos, un grupo de síntomas depresivos mínimos y un grupo con síntomas depresivos moderados, con el objetivo de examinar el perfil de aminoácidos, los síntomas depresivos y las comorbilidades para identificar variables predictoras que mejor clasifiquen a las personas. Esto quiere decir que de todas las variables que medimos, cuáles indican la pertenencia al grupo, en este caso, ya sea al grupo de síntomas depresivos mínimos o al grupo de síntomas depresivos moderados, para establecer correlaciones con la depresión. Nuestros hallazgos. Nosotros observamos que el grupo de mujeres adultas mayores con síntomas depresivos moderados estuvo caracterizado por bajos niveles de histidina, isoleucina y leucina, lo cual indica deficiencias de estos aminoácidos esenciales correlacionados con depresión. Obviamente este grupo está comparado con síntomas depresivos mínimos. Bueno, pero ¿qué papel tiene la L-isoleucina y la leucina en el cuerpo? Bueno, la isoleucina es un aminoácido esencial que el cuerpo no puede fabricar y que debe ser tomado de la dieta. Este aminoácido participa en la regulación de la glucosa, de ahí que está relacionado con la diabetes, en la síntesis de hemoglobina, la que lleva los nutrientes por la sangre y reduce la fatiga mental. Entonces, una disminución de este aminoácido se puede traducir como depresión. La leucina es otro aminoácido esencial que regula la síntesis de proteína, regeneración de tejidos y participa en el metabolismo. En el cerebro sirve como un precursor metabólico de moléculas energéticas que son usadas para el metabolismo energético cerebral. Y resulta que las mujeres adultas mayores tuvieron deficiencias en este aminoácido, lo cual puede traducirse que les faltaba a su cerebro, les faltó en ese momento energía suficiente para sentirse bien, lo cual se tradujo en depresión. La histidina, bueno, pues es otro aminoácido esencial que estuvo deficiente en las mujeres adultas mayores. Es otro aminoácido que tiene un papel en los componentes de las proteínas y es un precursor de la histamina involucrada en la inflamación. La histamina se libera ante una alergia. La gente que está estornudando porque le molesta el polvo o el polen está liberando histamina. Pero ya la histamina en el cerebro actúa como un neurotransmisor para balancear el estado de ánimo, el ciclo de sueño, el aprendizaje, la memoria, el alertamiento, la regulación del apetito y la percepción del dolor. Debido a que la histamina es requerida para muchos procesos cerebrales, bajos niveles de histamina pueden manifestarse como depresión, ansiedad y baja motivación.
Y esto fue lo que vimos en estas pacientes, bueno, en las personas adultas mayores con depresión. Nuestra conclusión, bueno, nuestra conclusión es que estos 3 aminoácidos sugieren, la disminución de estos 3 aminoácidos sugieren deficiencias en la síntesis de proteínas, metabolismo energético, cerebral e inflamación, lo cual puede influir en la sintomatología depresiva en las mujeres adultas mayores. Además de las comorbilidades que vimos que también estaban asociadas con depresión, pero no en todas, solamente en una parte de ellas. Y en esta figura, que es un resumen gráfico de nuestros hallazgos, podemos ver que el consumo bajo de carne, pescado, pollo, leche, queso, huevos, nueces, frijoles, arroz integral va a inducir bajos niveles de isoleucina, bajos niveles de leucina y bajos niveles de histidina, aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede fabricar y por lo tanto pueden inducir depresión moderada. Esto es en las mujeres adultas mayores. Entonces, esto nos lleva pues a concluir y a manifestar pues, la importancia que tiene la alimentación, sobre todo con proteínas de este estilo, porque, como les decía, otro tipo de proteínas no son recomendables porque estas digamos, salen de los alimentos naturales que el cuerpo necesita porque no los puede fabricar. Y por lo tanto, pues nos lleva a plantearnos la necesidad de consumir estos alimentos. Desafortunadamente, por lo que he visto en algunos lugares, sobre todo en asilos que dependen del gobierno y en otros lugares, que a los ancianos ya no les dan estos alimentos, les dan con más frecuencia carbohidratos, ya no les dan el pollo o la carne, por no sé qué razón, no sé las razones por las cuales, pero entonces el adulto mayor pues está teniendo deficiencias nutricionales, ¿no? Y que eso, además de las otras variables que ya vimos, del aislamiento, la soledad, etcétera, pues pueden contribuir ambas a producir depresión moderada. Otra cosa que también vimos pues es que que de todas las mujeres que evaluamos solamente una presentó síntomas depresivos severos, pero las demás no. Y entonces esto nos hace pensar, y que también ya está descrito en muchos estudios, es que las personas adultas mayores que acuden a centros recreativos, pues eso les ayuda mucho, el estar ocupados les ayuda mucho a disminuir su sintomatología depresiva. Y también pues hay muchas personas que muchas adultas mayores que aprenden a vivir con sus dolores, con sus enfermedades, y ya no les dan tanta importancia como otra persona joven que le puede dar, que tiene artritis, una mujer joven que tiene artritis, pues sí le produce depresión, pero ya en los adultos mayores hay estudios en los que se demuestra que los adultos mayores pues aprenden a vivir con las enfermedades. Y además también con la depresión, porque si tiene todavía los ánimos para acudir a estos centros recreativos, pues les ayuda mucho a sentirse mejor. Estos centros recreativos, en el caso que yo vi, pues los llevan pues a hacer actividades, ¿cómo se dice? Externas, ¿no? Los llevan a hacer picnics, los llevan al parque, los llevan a los museos, a ver exposiciones, los llevan a la Semana del Cerebro que yo organizo. Entonces tienen pues actividades comunes, organizan fiestas, posadas, en fin,
tienen actividades recreativas que no solamente a ellos les ayudan mucho, sino a todos nos ayuda a tener un entretenimiento. Entonces, este simposio es de retos y de oportunidades. Entonces, uno de los retos que tenemos aquí, nosotros, los estudiosos de la depresión en el adulto mayor y con un enfoque en la alimentación, es incrementar la alimentación con proteínas. Los médicos, los geriatras, los nutriólogos, psicólogos que trabajan con el adulto mayor deben aconsejar a estas personas que consuman más proteínas. Como ya les vimos, somos proteínas, necesitamos de proteínas no solo para el cuerpo, sino también para el cerebro y para disminuir los síntomas depresivos. Bueno, esto es lo que yo quería comunicarles y muchas gracias por su atención.